Gusto de verlos a todos. Buenos días, bienvenidos. Qué lindo empezar febrero con casa llena y corazón contento, ¿no? Eso es bueno. Nos alegra estar con ustedes. Gracias por estar en este lugar. Gracias por abrir su tiempo, su disposición, su corazón para buscar del Señor. Si usted no sabe qué estábamos hablando o qué estamos hablando, durante este mes y el mes previo hemos iniciado el año hablando de esta serie que habla de esperanza y sanidad. Y hemos ido viendo algunos pasos para restaurar nuestra vida con el Señor. Pasos que tal vez todos deberíamos aplicar en nuestra vida para buscar caminar más cercanos a Dios, pero en el proceso de esos pasos tú y yo estamos viendo historias en las que vidas han sido transformadas a través de ellos. Y entonces espero que esto pueda aplicarse muy bien para ti, para mí, para cada uno de nosotros y pueda ayudarnos a caminar. Acabamos de leer hace un segundo, Carlos nos ayudó y tú también estuviste leyendo y escuchando la historia de Jacob. Y esta historia es bastante particular, específica y es muy buena. Si tú y yo la leemos, la entendemos y la disfrutamos, realmente podemos aprender mucho de él y de las decisiones que se tomaron y de los momentos y los detalles cruciales que sucedieron y que cambiaron, transformaron la vida de él. Quiero decirte que hoy estaremos hablando esto. La verdad que cambia mi identidad. La verdad que cambia mi identidad. ¿Y por qué quiero hablarte de esto? Porque hay un cansancio general en el mundo, en la vida, en las personas, en todos tal vez de nosotros, que no es de trabajo, sino es un cansancio un poco más profundo dentro de nuestra vida, en el alma. Y este cansancio es a veces por tener que mantener y sostener una versión de nosotros que no es la que exactamente Dios ha diseñado. ¿A qué me refiero con esta versión de nosotros? Pues en algunos puede ser simplemente algo superficial, como tengo que verme bien. Entonces te estás torturando todo el día en tu mente por tu contextura, por tu fisiología. Para otros tal vez es más de carácter, como decir, no, es que yo no puedo mostrar debilidad, tengo que ser fuerte, tengo que ser sólido, tengo que jamás, los hombres no lloran. Tal vez han escuchado esto en nuestras culturas, ¿verdad? Detalles como estos, o tal vez pequeñas cosas como un secreto, o hábitos como controlar las cosas, como tener esta necesidad de que todo esté bajo tu control para que funcione, y si no vives sometido a la ansiedad, a la presión en tu mente, o tal vez más bien tienes el complejo de ser el Mesías y buscas arreglar, solucionar, cuantificar todas las cosas para el bien de las personas, o tal vez simplemente lo único por lo que estás luchando es por sobrevivir. ¿Por qué te menciono todas estas cosas? Porque estas son cosas que pasan a cada una de las personas y que no nos dejan derrotados a un costado, sino que cada persona que experimenta esto sigue siendo perfectamente funcional. Trabaja, come, hace todo lo que tiene que hacer, comparte con las familias, está sentado el domingo en la iglesia. Pero aún así, por dentro, está perdido. Y entonces, esta historia de Jacob nos muestra y nos ayuda a encontrar algo muy similar en lo que tú y yo podemos empatar con él y tal vez explorar qué está pasando en nuestra vida o si hay algo que está sucediendo así dentro de nosotros. Y entonces tú y yo podemos encontrar y tratar de responder la pregunta de ¿qué hace Dios cuando estamos así? Porque ciertamente tú y yo estamos en este lugar porque de alguna manera tenemos nuestra fe puesta en el Señor. Sea a través de un constructo religioso o no, sea a través de alguna manera tú y yo tenemos esperanza en el Señor. Y entonces la gran pregunta es ¿qué hace Dios cuando hay una situación así? Pues podría dejarte la máscara, podría ignorar la situación o podría salir a tu encuentro. No exponerte, tampoco avergonzarte, pero tal vez sí salir a tu encuentro y confrontar la realidad. Entonces quiero mostrarte qué es lo que sucede con esta historia de Jacob. Porque al final, si tú y yo nos quedamos con la historia que leímos, realmente suena como una historia bonita. Y tú dices, ¡ay, qué historia más buena! Motivación. ¡Uy, sí, él logró algo! Pero la verdad es que es una historia real mucho más profunda que simplemente una buena motivación. Habla algo que tal vez tú y yo en este día necesitamos entender. Ahora, si tú no estás muy... Adri, ¿me ayudas con las diapositivas? Esa misma. Si tú no estás muy entendido quién es Jacob, aquí la buena inteligencia artificial nos creó una imagen de cómo se vería la situación
muy estandarizada en paradigmas de, de Jacob y los ángeles. Pero haz de cuenta que este es Jacob. Después de una pelea, si alguna vez te has peleado, sabes que terminas así de sucio. Y si no, así terminas de sucio. Pero Jacob peleó y él encima quedó, si tú recuerdas la escritura, lo que nos dice, quedó con la cadera dislocada. Eso quiere decir que ya no podía caminar normal, no podía caminar bien. Pero hasta este punto de la historia es lo que tú y yo sabemos. Pero si tú y yo retrocedemos un poquito en la historia, en el contexto de quién era Jacob, tú y yo vamos a encontrar que Jacob tenía una gran cola que le pisen. No era de esas personas que pues tú puedas decir, no, es que él era tranquilito, tan pasible allí el buen Jacob. Pues tal vez en conducta, en lo superficial y lo visual, sí, pero la verdad es que su vida tenía unos antecedentes bastante grandes. De hecho, tú y yo vamos a encontrar que Jacob, su nombre, ya implicaba algo complejo como el engaño, como la suplantación. Y la característica de él es que desde joven, de hecho desde pequeño, era alguien que manipulaba, que controlaba, que buscaba generar este control para tener opciones de beneficio directamente enfocadas únicamente en él. ¿Hay alguien que conozcas que es así? Es posible. No codees a nadie, no apuntes a nadie en este momento. Ni mandes este mensaje de tía, este mensaje es para ti, porque tal vez este mensaje es para ti, no para tu tía. Así que este personaje tenía estos pequeños detalles. Ahora, esta actitud que él tenía de control, esta actitud que tenía de querer beneficiarse siempre de todo, de usurpar posiciones, de generar este ambiente, ocasionó que él se separara de su familia, de su único hermano, Esaú. Y él estaba completamente separado en otro lugar y todas las condiciones generaron un gran conflicto. Ahora, surge el momento en el que él tiene la necesidad de volver para allá y va a surgir como este reencuentro obligatorio entre familia. Y la tensión subió tanto que él creía que su hermano lo iba a matar cuando lo vuelva a ver. Entonces, ¿te imaginas a Jacob teniendo que volver al lugar donde su hermano está, esperando que lo asesinen por la culpa de las acciones y las actitudes que tiene? Tal vez es tu realidad, tal vez no. Posiblemente a ti no esperan para asesinarte, pero tal vez tienes un conflicto muy severo con alguien en el cual no esperas un buen resultado. O tal vez algo más profundo. Pero la situación de Jacob nos ayuda a ver de que había esta compleja situación alrededor de su vida. Ahora, él era una persona que controlaba, y planificaba bien. Entonces él agarra, empieza a maquinar la situación y dice, ¿cómo puedo hacer que se le ablande el corazón? Ya sé, voy a mandarle regalos, ¿verdad? Regalos. Así como cuando los hombres llegamos agotados y la cena está bien preparada y todo, tú dices, hay algo extraño aquí. O como cuando el esposo llega con flores de la nada, la esposa dice como, hay algo extraño aquí. No codeen a nadie una vez más. Él sabía cómo manipular las situaciones. Y entonces lo que hace es envía regalos de antemano y dice que lleguen allá, llega todo bonito, él empieza como a pensar en lo bueno que puedo ser yo como hermano. Y entonces llego allá y no mata y buscamos la solución y ahí le doy la vuelta al cuento y salgo bien parado. Y entonces tú y yo encontramos que Jacob va a esto. Imagínate la situación. Tenía tanto temor que lo primero que hace en el versículo que tú y yo leemos en Génesis, dice que envía ¿a quién? A su familia por delante. O sea, imagínate, no tenía ni siquiera la de poder ir a enfrentar la situación, sino que le envía a su familia por delante para tratar de suavizar todavía más todo. ¿Te das cuenta? Que el hermano recibe y diga, aquí está tu familia. ¡Ay, mira, mis sobrinos! 12 todavía creo que eran. Mira tantos sobrinos. Y se le suaviza el corazón y no lo asesina. Entonces surge que pasa todo esto. Pero sabes, la Biblia nos describe un pequeño detalle que estoy seguro que él no planificó. Tal vez lo planificó, pero él no sabía que iba a funcionar de la manera que funcionó. La Escritura nos dice que Jacob se quedó solo. Jacob se quedó solo. Esa noche, cuando él planificaba todo para que suavizara la situación con su hermano, él se quedó solo. Y esta es la parte donde inicia la transformación de Jacob. Porque, ¿sabes? Mientras Jacob estaba acompañado, mientras Jacob estaba con alguien, mientras Jacob está
en su medio, digamos, en el que se mueve, él puede impresionar, él puede manipular, él puede modificar las cosas, sabe cómo hablar a alguien para hacerle caer y pisar el palito y así como seducir con sus palabras, ¿te das cuenta? Pero ahora está solo. No tiene ninguna narrativa que puede manejar, no tiene ninguna manera en la que él puede acomodar las cosas para su bien. Él simplemente se queda solo. Ya no hay público, no hay luces, no hay reflectores que están apuntando hacia él, sino simplemente no hay una excusa y no hay una máscara. No hay algo en lo que él pueda justificar. Nada alrededor de él. Está completamente solo. Y dice la Escritura que ese momento aparece un varón de la nada y empieza a luchar con él. Ahora, tú y yo obviamente podemos imaginarnos mil cosas en esta situación, pero hay algo que nos conviene imaginarnos de una manera muy oportuna. Y es que cuando Dios empieza a sanar tu identidad, va a apagar todo el ruido del escenario alrededor. Cuando Dios quiere trabajar en tu vida, va a hacer que todo lo del alrededor se vaya en silencio. Y estoy seguro que tú sabes cómo se siente eso. Las voces se apagan y pasas a ese plano donde empiezas a luchar aquí, adentro, en tu mente y en tu corazón. Sí, nosotros encontramos una historia física, pero no creo que ninguno de aquí se haya dicho, es que yo he luchado con un ángel, ¿verdad? Por eso estoy caminando así. No hay ninguno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo surge esta situación en nuestra vida? Realmente pasa aquí adentro, en nuestra relación con Dios, en lo profundo de nuestra alma. Y entonces tú y yo encontramos que cuando Dios está apagando este escenario, realmente este quedar solo no significa que estoy aislado de toda la situación, sino que es el momento en el que tú y yo, así como Jacob, dejamos de huir y empezamos a confrontar estas cosas que están dentro de nosotros, que dejamos de actuar, que ya no estamos en el lugar donde podemos poner máscaras para seguir ocultando la realidad, porque ciertamente cada uno de nosotros sabe que lo que haya internamente en nuestra vida, hay un punto, hay un momento en el que sale a luz y no nos gusta llegar a ese momento. Porque es feo, porque es difícil, porque muestra una cruda realidad de lo que tal vez hay en nuestro corazón. Y esto no solamente quiere decir acciones malas que tú y yo podamos hacer, sino también heridas, dolores, frustraciones, consecuencias que han pasado y que hemos recibido, no solamente de nuestras acciones, sino también de las cosas que nos han generado un dolor. Y entonces tú y yo encontramos esto y entendemos que realmente la opción allí que te queda, que me queda y que le quedó a Jacob es ser honesto. Es ser honesto delante de Dios. Y sabes, Dios está buscando generar esa misma situación de cambiar el nombre de cada uno de nosotros, esa identidad, transformarla, pero pues realmente se requiere ese pequeño paso. Tal vez no planificado, pero sí necesita tener un encuentro con Él. Ahora, algo que cambia a Dios es la lucha por esta como autosuficiencia que tú y yo tal vez podemos presentar. Porque el texto de la Escritura, de la historia, dice que ellos pelearon, pero muestra otro detalle importante. Dice que cuando ya no daba más, ¿qué es lo que hace Jacob? Se aferra. ¿Alguna vez has visto a alguien pelear? ¿Has visto el box? ¿Qué pasa cuando ya están cansados? Se dan un abracito, ¿no? No es que están siendo amigos, si tú has visto alguna vez este deporte. Cuando ves esa imagen del abracito de los boxeadores, no es que están diciendo, ya, bro, tranquilo un poquito, ya falta un round. No, es que están profundamente desgastados, los músculos ya no dan. Imagínate esos guantes de paso que pesan como, creo que 10 libras cada uno. Imagínate lo que es estar levantando eso y pegando a cada rato. O sea, ya no te da el cuerpo. Y ese abracito es como de, dame un respiro, Señor, que ya no aguanto, ya me voy. Ese mismo abracito en medio de la pelea le dio Jacob al ángel. Pero se abrazó de él y le dijo, no te suelto, porque ya no puedo más. Me suelto y me acabas, así que no te dejo hasta que me puedas bendecir. ¿Sabes qué es interesante?
que si tú y yo pensamos en quién era Jacob, Jacob era la persona posiblemente más astuta para manipular las situaciones. ¿Te has topado con alguien manipulador? Así, exactamente. Yo sé de la tía que vino a tu mente, exactamente como ella. Así de hábil. Así de hábil. Pero esta vez no podía. Su habilidad ya no estaba vigente. Ya no podía hacer lo que estaba acostumbrado a hacer. Entonces su único recurso es dejar toda su fuerza, su guardia, y abrazarse, sostenerse y decir, no te suelto. Lo único que puedo hacer es no soltarte. Lo único que puedo lograr en esto es que ya no hay mi escenario donde yo soy como un pez en el agua, sino que aquí es donde tú necesitas hacer algo en mi vida. Eso es lo que pasa. Aquí es donde tú necesitas hacer algo en mi vida. Te lo aterrizo para que tú y yo podamos abrazarlo. Cuando tú y yo entramos en situaciones difíciles, entendemos la idea de soltar. Jacob estaba soltando algo. Lo interesante es que a veces siempre hacemos lo contrario a lo que deberíamos hacer. A veces tú y yo lo que soltamos en el momento de presión, de dificultad o en el momento donde realmente nos encontramos con estas áreas en nuestra vida difíciles, lo primero que tú y yo soltamos es la oración. Cuando debería ser lo primero que tú y yo busquemos. Lo primero que tú y yo soltamos tal vez es caminar en cercanía y honestidad delante de Dios. Pero más bien nos da vergüenza, entonces nos alejamos. ¿Qué va a decir el Señor? Dios mío. Tal vez soltamos la comunidad que está alrededor de nosotros o la posibilidad de pedir ayuda a alguien que nos brinde soporte y socorro. La verdad es que quedamos muchas veces, lo que sí buscamos aferrarnos, y ahora sí quiero que entiendas esto porque de aquí trata la razón de por qué estamos hablando, a lo que tratamos de a veces de aferrarnos es a la imagen que tenemos, a la apariencia que mantenemos. No, yo estoy bien. Es que nadie puede saber que estoy sufriendo. Es que no puedo decirle a nadie que me está pasando esto. Y crees que eres la única persona que está luchando cuando todas las personas a tu alrededor están luchando con las mismas situaciones. Tal vez no específicamente las mismas, pero alguien en su familia sí, alguien en su contexto sí. Y todos estamos envueltos en las mismas situaciones. De hecho, la Escritura nos habla esto en el Nuevo Testamento. Pero a veces tú y yo lo que sí nos aferramos a no querer soltar es la apariencia, es la autosuficiencia de decir, no, es que yo puedo, es la imagen que se tiene, es el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos. Y tú sigues caminando sufriendo. Sigues siendo la persona que te acabo de decir y describir al principio, completamente productiva. Por fuera trabajas. Tal vez mantienes y sostienes a tu familia. Estás allí haciendo todo lo que se supone que debes hacer. Pero por dentro estás vacío y absolutamente roto. O quebrada y rota. Y eso es real. Y entonces, ¿qué sucede allí? Porque realmente soltamos lo que no deberíamos soltar. Soltamos nuestra relación con Dios. Soltamos esa interacción real de honestidad con Dios. Y lo que abrazamos es mantener una apariencia ficticia alrededor de nosotros. Pero ¿sabes? Te digo un secreto. Al igual que en la vida de Jacob, esa apariencia no se puede sostener mucho. Vas a tratar de hacerlo, pero cada vez te vas a doler más, te vas a doler más. Va a llegar un punto de quiebre, donde no vas a poder ni sostener la una ni la otra. Y sabes, creo que Jacob entendió eso en este punto. Después de tanta lucha, de tanto tratar de correr, de tantos años tratando de escapar, de tantos años, situaciones y cosas, tratando de manipular todo, de hacer todo para que todo saliera de control, de beneficio de él, él entendió en ese punto de, Dios, aquí ya no es chiste. Aquí no había sido que yo puedo manejar el panorama como a mí me da la gana y hacer mi berrinche esta vez y luego salirme con la mía otra vez. Hacer mi cantaleta, mi pelea, mi borrachera, mi golpeada, mi intento de esto, mi aquella cosa, y luego decir, perdón, es que no sabía lo que me pasaba. No, aquí sí se pone uno real. Y entonces se encuentra con Dios. Y Dios le da la oportunidad de transformarlo. Y Él se da, aquí es algo real. Ahora, no es para que tú y yo pensemos y digamos, entonces ese encuentro con Dios es algo cruel. No, todo lo contrario. Es un encuentro de amor. Pero sabes, ese amor de Dios, el amor que es real,
No el ficticio que escuchamos afuera, que es el todo tolerante. No, el amor real confronta. El amor real de parte de Dios va a confrontar las cosas que hay dentro de nosotros. No sea solamente los hábitos, los pecados, que sí los llamamos como son, sino que también va a confrontar áreas en las que tal vez no nos gusta tocar porque son sensibles, porque ahí duele, porque ahí está la heridita que no queremos cerrar, o porque ahí está el orgullo súper sobreinflado que no nos permite bajar a la realidad. Dios va a tocar estas cosas y va a cambiar el peligro más grande del hombre, que es la autosuficiencia. Está bien que tú puedas hacer cosas, está bien que yo pueda hacer cosas. Sí, tenemos que tener un sentido saludable de que somos suficientes para cosas. Pero el sustento de todo esto es Dios. El sustento de nuestra vida para bienestar es el Señor. Y entonces Él le hace una pregunta a Jacob. La pregunta es, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Alguna vez te has preguntado qué significa tu nombre? Tal vez en la actualidad no prestamos tanta atención a lo que significan los nombres, pero los nombres tienen un sentido importante. Mucho más en el contexto que estamos hablando de este tiempo, de esta edad. Para Jacob y la cultura de ese tiempo hebrea era algo sumamente importante, porque el nombre describía la personalidad de la persona. ¿Quién era? Las características de ellos. Y como te dije, el nombre de Jacob, ¿qué significaba? Engañador, suplantador. Qué interesante, ¿no? No sé si te has preguntado qué te llamas o qué significa el nombre que te llamas. Y yo sí. ¿Sabes cuál es mi nombre? Y me causa mucho peso. Me llamo Sergio Fernando. Y los dos los significados, Sergio es protector y Fernando es guerrero. Ambos son un peso grande. Y cuando yo entendí el significado de mi nombre, dije, caray, ¿cómo se alinea mi vida con esto? Porque tú me pusiste el nombre que quisiste. Le diste la inspiración a mis padres, sea que me guste o no. ¿Qué significa el tuyo? Pero sabes, la pregunta va un poco más profundo, porque para esto el Señor le estaba diciendo, hey, ¿cuál es lo que describe? ¿Qué es? ¿Cómo te llamas? Lo que describe quién eres tú. ¿Qué es eso que hay en ti? ¿Qué es eso que está en este lugar? Y entonces Jacob le dice la verdad. Me llamo Jacob. Posiblemente, tal vez no fue el sentido más sencillo de decir en la conversación de, sí, es que mi nombre es Jacob, nada más. Yo creo que cuando hubo esa conversación, hubo algo mucho más profundo en el solo describir qué era él. Y tal vez es bueno que tú y yo nos podamos preguntar, porque él podría haber dicho cosas como, soy el que se las arregla todas solo. Soy aquel que manipula cada situación y a todas las personas que están alrededor de él para sacar provecho. Soy esa persona que está sola. Soy esa persona que huye porque tiene miedo. Soy esa persona que es capaz de enviar primero a su familia con tal de librarse de la situación. Podría haber dicho muchas cosas. ¿Sabes? Soy esa persona que controla porque tiene miedo. Él dijo la verdad. La gran pregunta es, ¿qué dices tú? Porque esta es la historia de Jacob. Pero estamos hablando de la historia de Jacob encontrándose con un Dios viviente, con el mismo Dios que tú y yo nos encontramos. Y la pregunta es, cuando Dios te pregunte a ti, ¿cómo te llamas? ¿Qué vas a decirle? Porque fácilmente delante mío vas a pantallar una buena respuesta. Delante de la iglesia lo vas a hacer. Pero ¿qué pasa cuando Dios te haga esa pregunta en la soledad? Cuando solo estés tú con Él. Cuando Él sabe tus secretos. Donde Él sabe tus acciones. Donde Él sabe si manipulas o no manipulas. Donde Él sabe si la careta de oveja y corderito lindo por atrás es la careta de un lobo. ¿Qué vas a responder? ¿Cuál es la respuesta que tú le darías?
Porque ciertamente Dios, antes de poder renovar y transformar, te va a preguntar. Va a tener esta conversación contigo. Y si tú necesitas responder esto, tal vez es un buen momento para pensar. Creo que el mejor lugar para pensar eso abiertamente es aquí. Así que quiero darte un tiempo para que puedas hablar esto con la persona de tu lado. Tal vez, yo sé que es difícil, ¿no? Si te digo como de conversa con la situación más dura de tu corazón, yo sé que no lo vas a hacer. Nadie lo va a decir porque obviamente a todos nos da vergüenza. Pero si tal vez preguntas, cuando no confío en el Señor, ¿cuál sería mi nombre? Es algo más real en lo que tú y yo podemos responder con mejor tranquilidad y sin necesidad de sentirte avergonzado en este momento. Así que tómate un minuto. Conversa con la persona que está ahí a tu lado. ¿Cuál es el nombre cuando no confías en el Señor? Hay muchos ejemplos. Puede ser lo mismo de Jacob, el que no controla, el que controla todo. O puede ser el que se esconde. O tal vez puede ser el que nunca pide ayuda. O el que necesita aprobación. No sé, hay muchas opciones. ¿Qué nombre tienes cuando no confías en el Señor? Tómate un minuto, allí, de verdad. Tómate un minuto y conversa con la persona que está a tu lado. Muy bien. Vuelve aquí. No tienes que planear dónde ir a comer. Vamos a tener comida después del servicio, así que es algo que no necesitas planear ahora. Vuelve aquí. No sé cuál haya sido tu respuesta. No sé cuál ha sido la respuesta que tú tengas. Posiblemente has dicho algo bastante real y has sido bastante honesta y has dicho, esto es lo que pasa. Posiblemente no, tal vez lo has guardado y has escondido el verdadero nombre. Y lo entiendo. No te puedo decir, está mal y siéntete condenado. Entiendo. ¿Sabes? Pero lo que quiero decirte, y lo que quiero decirte muy seriamente, y que te grabes esto en la mente, es que hay cosas en tu vida, en mi vida, que no van a cambiar hasta que las llamemos por su nombre. Hay cosas en tu vida y en mi vida que no van a cambiar hasta que las llamemos por su nombre, por cómo se llaman. Y tú y yo tenemos en algún momento que reconocer esto. Y sabes, quiero decirte esto porque el momento en el que suceda, Dios no está buscando humillarte. Y eso es algo que quiero que entiendas. Porque me ha tocado hablar con mucha gente que la razón principal por la cual no confiesa lo que está viviendo es porque tiene miedo o vergüenza a ser humillado. ¿Sabes? Dios no está buscando humillarte. Dios está buscando brindar luz en ese lugar para poder sanar, restaurar o cambiar lo que necesita cambiar. Y Dios ciertamente quiere hacer algo, porque lo hizo con Jacob. Y le dijo, ¿qué le dijo? No te llamarás más así, no será tu nombre así, sino será Israel. Le cambió el nombre, le cambió la identidad, le cambió la bendición y lo bendijo, de hecho. Cambió el nombre y no lo reduzco a un perdón y ya, sino cambió realmente la identidad. Y sabes, posiblemente no va a cambiar tu nombre legal, porque pues obviamente esto no puede suceder así. No es como que tú y yo cambiamos el nombre, ¿no? A partir de mañana me llamo Michael. No pasa así.
Bueno, podría, pero mejor si no, porque son muchos papeles. Pero ¿qué sí va a hacer? Va a cambiarlo de aquí adentro. Porque, ¿sabes? Querramos engañar a quien queramos engañar. Cuando tú y yo nos vemos en el espejo, sí sabemos cuál es ese nombre. Y cuando tú y yo nos vemos en el espejo, hay una realidad que no puede escapar. Y cuando tú y yo nos vemos en el espejo, ciertamente Dios nos quiere dar esa nueva identidad. Que cuando tú y yo nos veamos allí, no caigamos en la misma idea. Y de hecho, el lugar mismo donde Él se encontró, le puso el nombre. He visto a Dios cara a cara y he salido igual. Pero sabes, el último detalle relevante de esta situación de encuentro con Dios de parte de Jacob, es que Jacob no sale igual. ¿Cómo sale? Chueco. Sale rengueando, ¿verdad? No me imagino cuán fuerte haya sido el golpe. No me imagino si solo caminaba así, si caminaba así, si ya estaba de ladito, así como una L, ¿no? Pero de que salió diferente, salió diferente. ¿Y sabes por qué te quiero decir esto? Porque la verdad es que después de que tú y yo tengamos una situación así, al igual que Jacob, no vamos a caminar igual. No vamos a poder caminar igual. ¿Sabes por qué no vamos a poder caminar igual? Porque no vamos a volver a confiar igual. Porque tú y yo no vamos a volver a confiar en nosotros como la fuerza importante. Sí, claro, tener esa autoconfianza de lograr las cosas, sí. Pero no radicar la confianza total de nuestra vida en nosotros. Porque si no, ahora vamos a poder confiar y colocarla y depender completamente en Dios. Él será la fuerza. Él será la sabiduría. Él será la dirección, Él será la valentía, Él será la fuerza que empuje las decisiones que tomamos. Así que ciertamente, en alguna medida, tú y yo vamos a terminar igual a Jacob, con un nuevo nombre y con una forma distinta de caminar. El punto es que tú y yo la encontremos, la busquemos. ¿Sabes? Podemos hacer todo como Jacob para escapar de esto. Todas las cosas para manipular. Y estoy muy seguro que tal vez, si tú te pones a pensar, hay cosas que ya haces así. Hay muchas decisiones que tomas para esto. Tal vez trabajas las horas extras no porque necesitas el dinero, sino porque no sabes cómo lidiar con la situación en tu casa. Tal vez la forma de coadyuvar o ayudar a pasar un dolor que hay en tu corazón hacia tu familia allá en tu país, simplemente mandando algo de aquí, y crees que eso va a solucionar y tapar los agujeros que han quedado en lo emocional. Hay muchas ideas, hay muchas formas en las que tú y yo somos Jacob, en las que tú y yo estamos cubriendo lo que no podemos cubrir, estamos tratando de hacerlo, lo que no podemos lograr. Y te animo a que dejes de correr, porque ciertamente vas a dejar de correr en un punto. Mejor si dejas de correr ahora. Mejor si dejas de correr ya, porque esto puede dar bendición y cambiar tu vida. Y si tú quieres hacerlo, te dejo un ejercicio que tú puedas hacer en esta semana. Todas las semanas de esto te he estado dejando un distinto ejercicio para que tú puedas hacer. Algunos de simplemente 60 segundos y esto es un poquito más largo. Es un paso. Un paso. Hay tiempo para hacer esto. 10 a 15 minutos, quédate a solas con Dios. Pero a solas es solas. Solas. Apaga tu celular, apaga las citas que tengas que tener, apaga tu cerebro de toda la presión que te estás poniendo encima y quédate a solas con Dios. ¿Y qué vas a hacer en ese momento? Decirle, Señor, esta es la verdad de mí cuando no confío. Yo sé que tú conoces, pero esto es lo que pasa aquí adentro. Esto es lo que pasa hoy. Esto es lo que estoy sintiendo. Esto es con lo que estoy luchando. Esto es con lo que creo que nadie más está viviendo. Y después, deja que Él te hable. Deja que Él te hable. Ora y deja que Él te hable. Reconoce lo que necesitas decirle. Un secreto, una mentira, un hábito, un miedo, una herida, un dolor, una cosa con la que estás cargando y ya no puedes más. No encuentras salida. Déjalo allí en sus manos y deja que Él te hable. Pídele que Él te hable y presta atención, quédate atento a lo que Él te dice.
Y si después de esto no sabes cómo salir, busca ayuda. Yo me brindo para ayudarte. Tienes mi número y estoy aquí todo el tiempo para ayudarte, para escucharte y para hablar. Y si quieres hablar con otra persona, voy a brindar a Norma para que lo haga. Pero sabes, busca si no a alguien que puedas confiar realmente, pero alguien que pueda direccionarte al Señor y que pueda ayudarte en ello también. Quiero animarte a que tú puedas dejar de huir, porque sabes, cuando Dios quiere transformar tu vida, lo va a hacer. Así tú creas que como Jacob, estabas tú haciendo el plan de quedarte solo hasta el último momento. No, ciertamente es Dios quien planificó todo de antemano para encontrarse con Él. Así que te animo, toma la decisión, deja de correr. Tú tienes y yo tenemos un privilegio grande, un Dios viviente, un Dios maravilloso, un Dios que puede hacer las cosas que nadie piensa que puede hacer, que puede restaurar lo que tú y yo creemos que está roto, que está imposible de caminar, imposible de sanar, imposible de transformarse. Dios lo puede hacer. Pero lo único que necesitas es tomar ese paso de confiar y creer en Él. Y te animo a que tú puedas tomar ese paso hoy.